Bendiciones con todos. Tema 88, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, unos griegos quieren ver a Jesús. Y utilizamos San Juan capítulo 12, versículo del 20 al 22, que dice lo siguiente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Beisaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Para este momento ya nos encontramos en la última semana de la vida de Jesús. Si recordamos un poco, nuestro Señor Jesucristo ya había realizado su entrada triunfal. Montado en un pollino de asna, entró a la gran ciudad de Jerusalén, cumpliendo así las profecías mesiánicas del libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahora, estando en la semana que era la víspera de la Pascua, unos griegos buscan a nuestro Señor. Estos habían venido de lejos a la fiesta de los judíos con el fin de adorar, pero al enterarse de que Jesús estaba allí, deciden ir y buscarlo. Jesús es el único que nos narra, Juan es el único que nos narra este acontecimiento. Los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas no lo incluyen. El relato es muy breve, pero podemos extraer algunas enseñanzas espirituales de él. Unos griegos suben a la fiesta a adorar. Como lo dijimos en la introducción, Juan es el único que nos narra este acontecimiento y nos dice: había ciertos griegos entre los que habían venido a adorar a la fiesta. Generalmente uno suele pensar que la vida espiritual, de acuerdo a la ley de Moisés y de los profetas, era exclusiva de los israelitas, pero no era así, ya que a lo largo de la Biblia podemos ver cómo algunos gentiles llegaron a sentir el deseo de adorar al único y verdadero Dios. Y de hecho, Dios mismo desea que su palabra llegara a todos los pueblos, y por ello le dijo a Moisés que tenía que reunir no solo a los hombres, mujeres y niños de Israel, sino a todo extranjero que se encontraba en sus fronteras, con el fin de instruirlos en la ley. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También dejó establecido en la ley que aquellos gentiles que habían comulgado con la fe israelita fueran circuncidados e incluidos en la fiesta de la Pascua. Mire lo que es el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Además, podemos ver cómo algunos gentiles llegaron a adoptar la fe del único y verdadero Dios. Por ejemplo, Naamán, el general del ejército sirio, que fue sanado de la lepra. Escucha lo que dice 2 Reyes capítulo 5, versículos 17 y 18. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. También vemos como mujeres extranjeras llegaron a abrazar la fe del verdadero Dios. Así lo hizo Rahab la ramera, sí, que era una
de Cananea y Rut la Moabita, de tal forma que llegaron a tener descendencia de donde proviene la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Mire Mateo 1:5 lo que dice. Salomón engendró a Rahab a Boz. Boz engendró de Rahab a Obed y Obed a Isaí. Y de esta forma muchos gentiles llegaron a creer en el único Dios al cual Israel servía. Y aquellos que se circuncidaban podían participar de sus fiestas. Así lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, se nos dice que los que oían hablar en lenguas de aquellos judíos que venían de todas partes del mundo, y de entre ellos había prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Leemos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 7 al 11 para entender bien esto. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué precioso! A lo mejor estos griegos que habían llegado a Jerusalén para adorar no eran prosélitos, porque quizás no estaban circuncidados, pero de alguna manera habían conocido la ley y los profetas, y motivados por eso buscaban adorar a Dios. Los griegos se caracterizaban por su gran curiosidad y su deseo de estar aprendiendo algo nuevo. De hecho, cuando Pablo llegó a Atenas, estos vivían de acuerdo a este principio. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 21. Para todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Probablemente en esa curiosidad muchos griegos llegaron a estudiar la fe judía, y el hecho de adorar a un solo Dios en el mundo politeísta les debió haber sorprendido. Y aún más, las leyes morales que la palabra de Dios enseña eran superiores a los principios bajo los cuales se regían las demás naciones paganas. Hoy en día muchas personas viven participando de religiones muertas, adorando ídolos falsos que no satisfacen lo más profundo de su ser. Solamente el Evangelio puede transformar sus vidas, pero para ello es necesario compartirles este glorioso mensaje. Los griegos buscan a Jesucristo. Estos griegos habían conocido de alguna manera la fe judía y habían abandonado sus ídolos para adorar al único y verdadero Dios, y ahora allí estaban para ser parte de una de las fiestas religiosas más importantes de Israel. Por estos habían oído hablar de Jesús, y aunque no sabemos en detalle cómo o qué escucharon, lo cierto es que querían conocerlo y hablar con él. Por ello le dijeron a Felipe, uno de sus discípulos, que lo llevaran aparte donde estaba él. Podemos ver en sus palabras sencillas su ferviente deseo de conocer al Maestro. Dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quizá a lo mejor estos griegos habían sido hombres que habían buscado la verdad que satisfaciera la necesidad de sus corazones durante toda su vida. Habían practicado la oración de toda clase de dioses griegos, pero ninguno de estos había respondido a sus ruegos. Habían practicado la dura doctrina de los estoicos, que enseñaban que tenían que despojarse de todo deseo para alcanzar niveles espirituales máximos, pero esto no les había servido de nada. Al contrario, habían convertido su alma en un verdadero desierto espiritual. Quizás habían practicado la filosofía de los epicúreos y se habían desenfrenado en satisfacer
todo deseo de la carne, ya que según estos el cuerpo es malo y el alma buena. Y todo lo que hace el cuerpo malo no contamina el alma, pero esto quizás lo habían hecho sentir más sucios. ¿Quién sabe si habían practicado ritos de las religiones hindúes con sus millones de dioses, los cuales no se logra conocer en toda la vida? Pero un día quizás escucharon en una sinagoga una doctrina diferente que hablaba de un solo Dios que había amado tanto a su pueblo que lo sacó de la esclavitud y les dio una tierra por herencia. Escucharon quizás la sorprendente historia de los patriarcas y de todas sus promesas. Estudiaron a los profetas y demás escritos, quedando impactados porque esta doctrina, la cual llenaba de regocijo su corazón, a diferencia de las otras religiones o corrientes que habían practicado. Y así comenzaron una nueva fe que los acercaba al único y verdadero Dios. Y conociendo las profecías tocantes al Mesías, oyeron en determinado momento hablar de Jesús y rápidamente desearon conocerle. Y ese día les había dicho que allí estaba y por lo tanto se acercaron a uno de sus discípulos, a Felipe, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros todos quisiéramos ver a Jesús. Andrés lo lleva a los griegos con Jesucristo, dice el texto. Felipe no pudo llevar a los gentiles ante Jesús, ignorando las razones por las cuales no lo hizo, sino que buscó a Andrés para tal cosa, y al respecto mucho se ha especulado. Algunos piensan que quizá a lo mejor vio un peligro en llevar estos griegos a Jesús. Quizá desconfió de ellos o pensó que iba a ser mal visto por los fariseos, que a Jesús se le vería con los gentiles. Otros dicen que a lo mejor sus prejuicios raciales impidieron que llevara a estos griegos ante su maestro. Pero al final todo esto es pura especulación. Lo que sí sabemos es que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y este junto con su compañero se lo dijeron a Jesús. Uno puede ver en Andrés una actitud digna de imitar, y es la de llevar a otros a Jesús. Fue Andrés que llevó a su hermano Pedro para que conociera a Jesús, como dice San Juan capítulo 1, versículo del 40 al 42. Fue quien llevó a aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos delante de Jesucristo, aquel día que los multiplicó los panes y los peces, como dice San Juan capítulo 6, versículos del 8 al 9. Y ahora lo vemos aquí llevando a estos griegos deseosos de conocer a Jesús. Nosotros debemos imitar esta conducta y llevar a otros a Jesús para que le conozcan como su Señor y Salvador. Hoy en día muchas personas viven como estos griegos, buscando la verdad que llene sus corazones vacíos. Nosotros que conocemos la verdad debemos conducirlos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Estos hombres estudiosos de todo, parece que han estudiado algo de las escrituras de los profetas, quieren conocer a este Jesús, quieren conocer a este Mesías, y Dios los complace con eso, porque Andrés se dio tiempo para llevarles. Hay muchas personas, podemos decir millones de personas, que no conocen a Jesucristo. Y hoy tenemos la oportunidad de presentárselo. Hoy hasta las redes sociales nos ayudan. Podemos mandar videos como este, ¿sí?, para presentarle a nuestros amigos, a los conocidos y a los no conocidos, al Señor Jesucristo, para que se rindan a sus pies, para que sean parte de su iglesia, para que sean parte de su pueblo. Es lo que tenemos que hacer. Los miembros de las iglesias es lo que tenemos que hacer. Dar a conocer a cada criatura que esté a nuestro alrededor las verdades de la palabra de Dios, que allí esas verdades hablan del Señor Jesucristo. Y para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios, le presentamos la oración de fe que dice lo siguiente:
Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, maravilloso. Ahora lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla, es fundamental. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Venga a la iglesia para seguir escuchando las verdades de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Tu palabra que nos cuenta las verdades tuyas. La verdad del ser humano nos desnuda delante de tu presencia, Señor. Que esta palabra que cada día la llevamos adelante, Señor, cumpla su propósito, prospere en lo cual para tú las has enviado, Señor. Que las almas se conviertan, que tu Espíritu Santo mueva a tocar esos corazones y lo haga sensible a tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Y seguimos pidiendo por la iglesia y por la familia. Instituciones maravillosas que tú creaste, Señor, que pedimos que las bendigas, que las llenes de tu Espíritu Santo y las unjas con tu poder, Señor, y haya crecimiento, familia que te adore, tanto en la iglesia como en la comunidad. Que dé buen testimonio, Señor, y este testimonio traiga una cosecha abundante. También te damos gracias por los amigos, por los discípulos, vecinos, compañeros, que cada día escuchan la palabra de Dios. Que este despertar traiga cosecha, pero una buena cosecha. Una cosecha de hijos para el reino de los cielos. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Que decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando la palabra, sigamos aplicando a nuestras vidas, sigamos reenviando a otros para que se enteren de estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.